En los meses previos a su muerte, a Bruce Lee le preocupaba que alguien intentara matarlo. Las personas que lo conocieron antes de morir decían que actuaba como un paranoico. Algunas personas pensaban que consumía drogas, pero definitivamente estaba cambiando física y mentalmente en el momento que murió. Tenía una espada al lado de su cama y empezó a llevar un revólver con él a todas partes. Las declaraciones de los testigos en la investigación indican que, además de quejarse de cansancio y dolor de cabeza, Bruce se veía bastante bien en las horas previas a su muerte. Pero pasar de estar vivo a estar muerto en tan poco tiempo sugiere que Bruce Lee ingirió alguna sustancia venenosa. Y la pregunta es, ¿Bruce Lee fue envenenado? Y de ser así, ¿por quién? Muchas personas tenían razones para matar a Bruce Lee. Él no era muy querido. Se había convertido en una persona muy difícil de tratar y tuvo peleas con muchas personas en público. Bruce tenía un muy mal carácter. Si hacías algo que lo molestara o que lo hiciera sentir amenazado, estabas muy cerca de recibir un golpe. Bruce hizo enemigos poderosos en su camino a Hollywood. Uno de los principales sospechosos en la muerte de Bruce Lee es el director de El Gran Jefe, Lo Wei. Él y Lo Wei tuvieron un altercado físico donde Bruce Lee sacó un cuchillo y lo puso en el cuello de Lo Wei y amenazó con matarlo. No solo directores descontentos fueron vinculados a la muerte de Bruce. Las pandillas que operaban dentro del sombrío mundo subterráneo de Hong Kong también fueron implicadas. Las pandillas de Hong Kong tenían influencia en la industria del cine. Bruce Lee era una persona muy extraña. Hacía las cosas a su manera y a la mafia no le gustaba. Se peleó con uno de los hijos de la Triada. La Triada es como la mafia de Hong Kong. Y golpeó al tipo tan fuerte que dijeron que se vengarían de él, según lo que Bruce nos dijo. Debemos preguntarnos quién quería envenenarlo. De las personas que tenían motivos para matar a Bruce Lee, no me siento cómodo nombrándolos por razones legales. Las pruebas toxicológicas en la década de los 70 eran muy básicas. Sin embargo, las muestras de sangre y de tejido de Bruce Lee fueron enviadas a 3 laboratorios distintos para su análisis. Y ninguno encontró algo que sugiriera envenenamiento, así que lo descartaré como causa de muerte. Después de analizar toda la información médica, creo que finalmente descubrí qué causó que esta persona extremadamente sana muriera tan repentinamente. Y la causa de muerte se relaciona con la hernia discal que había sufrido 3 años antes de morir. Cuando Bruce tuvo la lesión en su espalda, le dijeron que nunca volvería a hacer Kung Fu. Fue examinado por doctores en Los Ángeles, quienes le recetaron analgésicos y también le administraban cortisona. En la década de los 70, no se sabía mucho sobre los efectos secundarios de los esteroides, por lo que su uso no estaba regulado. Usar demasiada cortisona puede tener consecuencias catastróficas, como causar un ataque al corazón, un derrame cerebral o incluso la muerte. El Dr. Hunter cree haber encontrado evidencia que respalda su teoría. Bruce presentaba algunas de las señales de alguien que abusa de la cortisona. La primera es la transpiración excesiva. Se sabe que las personas que consumen esteroides se someten a una cirugía para extirpar sus glándulas sudoríparas. Es un procedimiento inusual, pero consistente con este tipo de abuso de drogas. Y puedo ver en los registros médicos de Bruce Lee que en noviembre de 1972 se sometió a una cirugía para extirpar las glándulas sudoríparas de sus axilas. Bruce también presentaba una pérdida de peso extrema en los meses previos a su muerte. Otra señal del abuso de cortisona. Cuando Bruce fue examinado por los doctores en Los Ángeles, después de su primer colapso, les dijo que estaba estresado y que tenía dificultades para dormir. También reveló que había perdido el apetito. Los doctores que lo examinaron descubrieron que solo pesaba 56 kilogramos y estaban preocupados por su peso.
Su porcentaje de grasa corporal en ese momento era del 1%, por lo que básicamente era piel sobre músculo y hueso. Para tratar su falta de apetito y pérdida de peso, Bruce se había acostumbrado a beber batidos con alto contenido de proteínas hechos por su esposa, Linda. Bebía sangre de vaca en grandes cantidades. A veces la mezclaba con leche y a veces era sangre pura, porque creía que tenía una gran cantidad de vitaminas y minerales que lo ayudarían. La pérdida de apetito de Bruce y su notoria pérdida de peso son consistentes con el abuso de cortisona. Bruce también exhibía otros efectos secundarios en los meses previos a su muerte, como dolores de cabeza y cambio en el color de su piel. La cortisona hace que los vasos sanguíneos se dilaten, lo que produce un enrojecimiento de la cara. Una de las cosas que notas cuando ves Operación Dragón es que su color cambió. Se ve algo colorado. Charles Law, un camarógrafo en Operación Dragón, me dijo que estaba muy preocupado por los cambios de color de Bruce Lee. ¡Acción! Otro efecto secundario del abuso de cortisona es la pérdida de memoria, otro síntoma que Bruce estaba exhibiendo. Le contaba a una persona la misma historia una y otra vez, sin recordar que se lo había dicho antes, y cada vez se enfadaba más rápido y empezaba peleas con los miembros del equipo. Maria G., una de sus coestrellas, decía que se había comprado un Mercedes y que sacaba la fotografía del auto de su billetera cada 20 minutos y se lo mostraba y olvidaba que lo había hecho, pero seguía haciéndolo. Debido a la lesión en su espalda, Bruce Lee comenzó a usar cortisona 3 años antes de su muerte, y la evidencia muestra que nunca la dejó. Y su uso continuo por 3 años pudo tener un efecto devastador en su cuerpo. El cortisol es una de las principales hormonas liberadas por las glándulas suprarrenales y ayuda a regular la presión arterial, los fluidos y el equilibrio de electrolitos en el cuerpo. El uso excesivo de cortisona inhibe las glándulas suprarrenales, causando insuficiencia suprarrenal. En casos extremos, los riñones no pueden regular el equilibrio de electrolitos y fluidos, causando que el volumen de la sangre y la presión arterial disminuyan, provocando un paro cardíaco y la muerte. Esto se conoce como crisis suprarrenal. Una vez que la crisis comenzó, su sistema cardiovascular empezó a colapsar. Su temperatura empezó a subir y bebió unas gaseosas para refrescarse. Esto causó un desequilibrio de fluidos de los tejidos de su organismo, los cuales se saturaron. Cuando su dolor de cabeza empezó, Bruce tomó Equagesic, luego fue a descansar, pero su sistema cardiovascular seguía colapsando y su cuerpo aún estaba sobrehidratado. Poco después, su circulación se detuvo. Sufrió un edema cerebral y finalmente un coma. Al examinar todos los registros médicos y la información disponible, creo que la crisis suprarrenal es la mejor explicación para la muerte de Bruce Lee. La razón por la que sobrevivió a una emergencia similar 10 semanas antes fue simplemente porque lo llevaron a un hospital, donde los doctores le administraron un medicamento que contrarrestó la sobrehidratación desencadenada por una crisis suprarrenal similar. Sin embargo, aunque Bruce Lee murió de una crisis suprarrenal debido al abuso de esteroides, a mi parecer, lo que realmente lo mató fue su implacable energía y gran ambición. Su comienzo no tan perfecto en la vida lo llevó por un camino de autoexigencia para demostrarse a sí mismo y a los demás que no era un hombre común y corriente, sino la máxima encarnación de la masculinidad. Bruce Lee debe ser recordado como alguien que se transformó por completo y al hacerlo transformó al mundo entero. Todo su legado es para los jóvenes que sueñan y que, aunque son pequeños o sienten que tienen desventajas, eso solo debería ser un pequeño obstáculo que los hará crecer y lograr cosas importantes.
Mucha gente olvidará a Bruce Lee, pero cada vez que vean una película y vean a alguien peleando o saltando en el aire, bueno, será fantástico, pero todos están copiando a Bruce. Versión en español, doblajes internacionales DINT, Santiago, Chile.